Nos encontramos en el Club de los Poetas Muertos y hoy tenemos como gran invitada a Betsabé Ocadi. Para mí es todo un privilegio contar contigo, Betsabé, en el Club de los Poetas Muertos. Hola, ¿qué tal, Antonio? Pues yo estoy encantada de poder estar aquí compartiendo en tu maravilloso programa y es para mí un privilegio poder contar aquí contigo y con tu audiencia algunas de mis experiencias como docente. Muchísimas, muchísimas gracias. Tenemos que decir que Betsabé Ocadi es licenciada en Sociología, promoción 2005-2009 por la Universidad Nacional Autónoma de México. En curso está en la maestría en Educación en Línea por la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato y desde 2015 hasta la actualidad es profesora de Ciencias Sociales. Ha colaborado en el libro Viejos, Ayer, Hoy sin Mañanas, Adultos Mayores y Adicciones de Ediciones Nandela y tiene amplia experiencia en organización de proyectos comunitarios en apoyo a la población vulnerable, mujeres víctimas de violencia de género y niños y adolescentes en situación de desamparo y adicciones. Como te he comentado antes, es un verdadero placer de saber que estés aquí en el programa, en el Club de los Poetas Muertos, y bueno, vamos a charlar un poquito y que la gente, por supuesto, pues te conozca un poquito más. Como primera pregunta, Besabe, me gustaría preguntarte ¿en qué momento te diste cuenta que querías ser profesora? Bien, pues antes que nada, esa pregunta me parece muy bonita porque me hace recordar mis años de infancia. Yo desde que estaba muy pequeña jugaba con mis hermanos a que yo era la profesora, les ponía a escribir, redactar algunas oraciones y me gustaba mucho la parte de revisarles lo que eran sus trabajos. Después, pues, mi infancia corrió, dejé de interesarme en ello, quería hacer otras muchas cosas como cualquier otro niño o niña que ve televisión, se ve influenciado y quería también ser bailarina o quería también dedicarme a las artes, ¿sí? Fue entonces cuando entré a la universidad, que ahí tuve encuentros maravillosos con tres profesores que marcaron mi vida, mi carrera. En especial recuerdo mucho a una profesora que la verdad es que tengo que decir que me voló la cabeza. Tenía una manera increíble de explicarnos filosofía con su propia vida. Me parecía increíble cómo alguien podía explicar temas tan complejos como lo es la filosofía o filosofía de las ciencias y poder acercarnos a ese conocimiento de una manera sencillísima. Entonces, yo ahí dije, yo algún día quiero enseñar como ella lo hace. No, todavía no, ni siquiera tenía definido que quería ser profesora, pero, o al menos decía, quiero expresarme así, quiero que las demás personas comprendan cuestiones que se pueden decir académicas, pero que lo lleven al ámbito de su propia vida. Entonces, después, al salir de la universidad, tuve oportunidad de trabajar en asociaciones civiles. Mis primeros acercamientos fueron con adultos mayores, con niños, niñas, mujeres que estaban en situación de violencia y recuerdo que hacíamos talleres, llevábamos estos talleres a comunidades de aquí de México, comunidades marginadas. Entonces, la acogida que nos daban a nosotros esas personas
era maravilloso, era recibir todo su cariño y a cambio nosotros les dábamos estos talleres, juegos y demás. Entonces fue ahí que dije yo, mi vocación es dedicarme a la docencia como un acto para expresar a los demás y para dar parte de mí a las demás personas. Y decidí dedicarme a la docencia, pero para adolescentes, porque también eso me atrapó muchísimo. La energía de los jóvenes, de estos adolescentes, es maravillosa. Entonces dije, como decimos aquí en México, de aquí soy y a esto me quiero dedicar. ¿Cómo fueron tus inicios como profesora? Pues mira, aquí viene una parte interesante porque como te comentaba, yo venía de estar realizando talleres con población diversa, pero mi primer trabajo formal como docente fue en un bachillerato. Entonces, para mí enfrentarme a un aula llena de chicas y de chicos jovencitos, pues primero me dio mucho entusiasmo, mucha emoción, pero dije, esto es diferente a lo que yo hacía en los talleres, porque en los talleres tienes flexibilidad, puedes improvisar, puedes hacer otras cosas, pero tratándose de la docencia me di cuenta que tenía que seguir un plan, una planeación, una metodología. Entonces me vi un poquito al principio nerviosa porque dije, ¿cómo puedo combinar la parte lúdica, la parte flexible con la parte de lo académico? Entonces recibí mucho apoyo de mis compañeros, mis compañeras en ese momento que tenían más experiencia que yo. Em, Recordé también mis inicios, bueno, más bien mis etapas como estudiante y fue ahí que me di cuenta que tenía que combinar ambas cosas. No podía nada más ser lúdico ni solamente rígido y formal. Tenía que aplicar estos dos elementos para que pudiera funcionar y que los aprendizajes para mis estudiantes fueran atractivos, pero también profundos y significativos. ¿Nos podrías contar alguna anécdota que para ti haya sido especial como docente? Pues sí, esta pregunta a mí me llena mucho de emoción porque han sido muchas, pero la que más recuerdo fue una en donde yo estaba con chicos de último año de bachillerato, estaba impartiendo la clase de filosofía. Entonces yo para ese día, yo la verdad había pasado una temporada muy mala en mi vida personal y curiosamente teníamos que revisar en el programa el tema de estoicismo. Entonces, la verdad, tú sabes que como docentes tenemos que dar lo mejor de nosotros al entrar a ese salón, Y a ver, porque los chicos y las chicas se dan cuenta, tienen esa capacidad de leernos. Ellos saben cuando uno no está muy bien o cuando está feliz, porque incluso te preguntan, ¿no? Te dicen, ay, profesora, ¿qué tiene? ¿Está enamorada? ¿O qué le pasa? ¿Está, no sé, está de malas? Y pues ahí es otra conexión. Entonces, yo ese día llevaba semanas mal porque tuve problemas muy complejos en mi vida personal y tocaba ese tema. Entonces lo empecé a abordar con el libro de parte teórica, pero hubo algo dentro de mí que me dijo, este tema no se tiene que tocar con el puro libro, o sea, tienes que dejar ese libro ahí y tienes que hablar desde lo más profundo de tu ser, porque además el tema lo amerita. Entonces, pues fue como soltarme, empecé a hablar de mi vida personal, de esos procesos por los cuales yo estaba pasando y no pude evitar derrumbarme, o sea, llorar, abrirme completamente con mis estudiantes. Y mira que hasta, hasta el contarlo todavía me deja con esa sensación. Y la prueba fue que, bueno, más bien la situación que me llevaba a eso fue mostrarles que a través de una actitud estoica, pues yo había salido de esa situación. Ujú.
Los estudiantes, algunos se quedaban con cara de sorpresa, me veían, otros vi que lo agarraron también para ellos porque vi que también quedaron con la mirada abajo y vi que también les había tocado esa parte de mí a ellos. Al final juntos aprendimos y para mí fue mucho saberlo, que el conocimiento tiene también que ver completamente con emoción. Si no das emociones cuando enseñas, entonces es como si no, como si fuera algo completamente plano o hueco. Y recuerdo mucho eso con cariño porque al finalizar esa sesión, los estudiantes, algunos me abrazaron, otros después me escribieron notitas, una cartita, y a la fecha son alumnos que yo tengo agregados en mis redes sociales. Me da gusto ver su trayectoria, cómo han avanzado y el cariño sigue ahí muy fuerte. Esa es una de las experiencias más bonitas. ¿Qué supone para ti dar clase a un alumnado entre 15 y 20 años? Ay, pues mira, para mí darle clases a personas tan jóvenes me llena de una vitalidad tremenda. El escuchar a veces sus risas, lo que platican, cómo viven la vida de manera tan intensa, me llena de emoción y es un gran reto también, porque al estar hablando de ese sector de la población con esas edades, pues sabemos que son chicos, chicas que están en la búsqueda de su identidad. Están en esa parte, en esa etapa en que están conociéndose, en que están reafirmándose el mundo, en que están descubriendo un montón de cosas. Entonces, esa capacidad que ellos tienen, la contagian con nosotros, como sus profesores, y, y la verdad es que ellos también nos enseñan mucho. Por una parte es eso. Y por otra parte está también la parte de cómo vas a comunicar o cómo vas a hacer que un joven que está lleno de información que le llega de aquí y de allá, cómo vas a hacer que aprenda esa persona joven. Y ahí es todo un desafío. Y ahí entra en juego toda la pedagogía que uno pueda tener. Concretamente, ¿qué asignatura vas? Bueno, yo actualmente estoy en modalidad virtual en este momento y ahorita imparto la asignatura de módulo 8 que se llama módulo 8 Ser Social y Sociedad. ¿Y de qué trata esa asignatura? Bueno, pues fíjate que este es un módulo que está enfocado en el área de las ciencias sociales, como su nombre bien lo indica. Y en este módulo, en esta asignatura, lo que nosotros trabajamos con los estudiantes es que ellos se perciban de entrada como seres sociales, como seres que son producto de un proceso de socialización en el que ellos juegan un papel fundamental. Ya a partir de ahí se trabajan algunos conceptos también teóricos que se llevan a la práctica con la finalización de un proyecto científico en los que ellos tienen que abordar una problemática de su entorno, pero tomando en cuenta claramente la metodología de las ciencias sociales. ¿A qué ciclo impartes clase? Concretamente. Estoy impartiendo clases a jóvenes de nivel medio superior o bachillerato. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en educación? Concretamente. En educación así, formal en una escuela, llevo desde 2015. Ujú. Pero antes pues ya tenía otras experiencias en talleres y todo esto que te comentaba. Ajá. ¿Qué es lo que más te gusta como profesora de trabajar en educación? Bueno, lo que más me gusta es ver desde que empezamos a trabajar los temas, a desarrollarlos,
generar en los estudiantes esa curiosidad por investigar, porque vean, se interesen cómo es que funciona la sociedad, generar esa inquietud en estos jóvenes. Yo siempre les digo que se interesen en los temas sociales como si todavía fueran niños o niñas, que ven un juguete nuevo y que quieren descubrir cómo funciona, ver este mecanismo, ver qué puede hacer, qué no puede hacer. Entonces, para mí la curiosidad despertar la curiosidad es lo que más me gusta, y ver también esa respuesta de cómo ellos se empiezan a formar una actitud crítica y reflexiva y empiezan a hacerse preguntas de, ok, entonces yo pienso esto o yo actúo así porque soy parte de una cultura, porque soy parte de prácticas sociales, y lo que consumo, lo que veo, es parte también de un proceso cultural. Y cuando ellos llegan a descubrir todo esto, es maravilloso el potencial que tienen para descubrir esto, de que son seres sociales, que no están aislados. ¿Cuáles son los retos a los que te sueles enfrentar diariamente? Esta pregunta es muy interesante. Fíjate, Antonio, que son varias cuestiones. Y sobre todo quiero aquí separar la modalidad presencial de la virtual. Yo he trabajado en ambas modalidades. Ahorita estoy en la modalidad virtual, y esta modalidad presenta retos diferentes a la presencial. ¿Cuáles son uno de estos retos? Bueno, uno de ellos es que al no estar conectados cara a cara, pues formamos una comunidad, pero una comunidad virtual. Entonces, uno de los retos es hacer que los estudiantes se sientan parte de esta comunidad, que se sientan que están bien acompañados, que no se sientan solos en el proceso de aprendizaje, porque en ambientes virtuales esto suele pasar mucho. Si bien una modalidad que te permite ser muy autónomo en tu proceso de aprendizaje, también puedes, si los estudiantes no están bien preparados previamente y si no han recibido un buen curso de inducción que les enseñe cómo es que se deben ellos autogestionar, puede suceder que se sientan perdidos o que se sientan completamente aislados o no acompañados. Y esto afecta obviamente su motivación. Ese es uno de los retos a los que yo me enfrento. Otro obedece a causas de la información. Tú sabes que estamos en un mundo que enormemente ha crecido con nuevas tecnologías. Entonces, al ser una modalidad virtual, la información está ahí en todos los lugares. Pero es importante que ellos sepan que no toda la información que está ahí ¿Verdad? es válida o es verídica. Entonces, el reto es aquí generar con ellos ese pensamiento crítico, reflexivo, para que sepan identificar fuentes de información confiable, por ejemplo, que son vitales para el proceso de investigación que ellos tienen que hacer. Otra cuestión que igual es un reto es la parte de la retroalimentación. Al ser igual una modalidad virtual, tienes que estar interactuando constantemente con esta retroalimentación que tú le das a tus estudiantes, y que ellos sepan bien con claridad cuáles son sus fortalezas y cuáles son esas áreas en las que todavía les falta trabajar, y les falta todavía desempeñar esos saberes que les son requeridos. Entonces aquí la retroalimentación constante, como igual en la modalidad presencial, pues es básica, pero aquí con la diferencia que no tienes al estudiante cara a cara, ¿verdad? Para estarle viendo tanto su desempeño como lo haces en una clase pues presencial. Y ¿Cómo te afecta? Sí, sí, sí. la otra que yo observo también es que hay que estar siempre actualizándonos, porque hay herramientas
que si no tenemos la suficiente actualización, nos rebasan. Y hoy en día existen muchísimas herramientas que podemos nosotros utilizar para generar el interés, la participación, la colaboración con los estudiantes. Entonces, el mantenerse siempre actualizado con nosotros como docentes es otro también de los retos. ¿Cómo te afectó la pandemia a nivel educativo como profesora? Fue algo muy fuerte a nivel emocional para los estudiantes, porque ellos estaban muy acostumbrados a verse cara a cara, a convivir, bueno, tú sabes que hay a veces algunos estudiantes que tienen dificultades familiares y que el aula, la escuela, ese espacio es su refugio, vaya. Entonces, de pronto, el no verse ya más con sus compañeros, profesores, les dio una crisis a algunos de ellos, no a todos, pero sí, sí a algunos. Algunos lo sobrellevaron bastante bien. Hay unos que me comentan que les gusta incluso más verse así en línea, pero no todos, por supuesto, no podemos generalizar. Entonces sí fue un momento complicado, pero también a nosotros como profesores nos abrió también nuevos retos para poder familiarizarnos mucho más con estas nuevas tecnologías. ¿Cuáles serán tus próximos proyectos a corto y medio plazo? Mira, pues a corto plazo voy a empezar a hacer un podcast con precisamente estudiantes y vamos a abordar situaciones que veo que a ellos les interesan mucho, aunque a veces no las dicen por vergüenza, temor o no sé, pero es la cuestión emocional. Entonces, es empezar a hacer un podcast en el que ellos sean creadores o sean comentaristas y analizar cómo influyen las emociones en todos los aspectos, tanto en el escolar como en el familiar o con sus amistades, vaya. Ese es uno de los proyectos que tengo a corto plazo. Y a medio plazo, ¿tienes A alguno? mediano plazo, sí, voy a comenzar a formarme también en neuroeducación, porque creo que ahí se saca muchísimo potencial para entender esta parte de la emoción en el proceso del aprendizaje. Entonces, la idea es formarme, tener esa formación en neuroeducación e invitar a colaboradores, colaboradoras a participar en el podcast también que den su propuesta, que también participen y que creemos, bueno, juntos crear esta parte de cómo influyen las emociones en el proceso de aprendizaje, cómo se regulan, qué importancia tienen las emociones realmente en el aprendizaje, porque como bien lo dice pues el doctor Mora, si no hay emoción, no hay aprendizaje. Y para mí esa frase tiene completamente sentido. Aparte, como socióloga, me gustaría preguntarte, ¿cómo se llevan a cabo las relaciones interpersonales en las redes sociales? ¿Cómo crees tú que se llevan a cabo? Esa es una pregunta bien interesante porque tiene que ver completamente todo con nosotros, con la sociedad contemporánea en la que estamos habitando. Entonces, hoy en día hay una paradoja interesante aquí porque las redes sociales nos hacen sentir que estamos más juntos. Y de cierta manera es así. Pensemos en lo que ahorita estamos haciendo. Ahorita tú estás en España, yo estoy aquí en México, pero estamos creando redes o estamos colaborando para un fin común, ¿no? Que es llevar la experiencia docente a que más personas lo conozcan. Entonces, eso es muy bueno, eso es muy positivo. Nos hace sentirnos cercanos. Pero cuando hablamos de relaciones interpersonales, lo que sucede es que puede ser muy peligroso porque podemos caer en esta parte de idealizar.
idealizar a una persona que no existe, voy a llevarlo al ámbito de la pareja, por ejemplo, relaciones que se dan así, a la distancia, y que puede ser peligroso porque al no estar en contacto directo con la persona, puedes crear una idealización, algo que uno se crea en la mente, que si bien sí hay emociones, si, aunque no haya contacto físico, si hay intercambio, hay reciprocidad, eso es innegable, pero sí podemos correr ese riesgo eh, de pronto perder de vista a esa persona y eso genera, yo he visto que eso genera verdaderamente un trauma. El hecho de que ya de pronto te enganchaste con una persona, de pronto esta persona pues ya, estos términos nuevos, ¿no? De que te gostea y ya no sabes más y eso genera un trauma en la persona, en el individuo. Y eso creo que sucede mucho en nuestra sociedad actual. Para mí es una de los temas que me gustaría investigar más allá sociológicamente, qué está pasando con estas relaciones, ¿no? Como en su momento lo llamaron algunos sociólogos como Bauman, es esta modernidad líquida, en donde ya las relaciones parecen ser desechables. Si no me gusta algo, pues ya te elimino y ya, no me interesa nada más. Entonces sí, es un tema bastante polémico que tiene mucho de dónde abordarse y que además también viene otro aspecto de la validación, ¿no? Como individuos, pues a todos nos gusta sentirnos queridos, amados, valorados, vistos, pero a veces esto con un like ya te hace sentir bien. Pero ¿qué pasa si no te dan los likes que tú esperabas? Pues te genera esa angustia, esa ansiedad. Y es algo que es lo que ocurre en nuestro día a día. No sé, tú, a ti qué te parezca, o qué opinas de este tema, pero a mí sí me parece muy interesante porque es como se están dando actualmente nuestras relaciones. Sí, yo opino lo mismo que tú. Eh, ¿Podrías decirnos lo bueno que tienen las redes sociales y lo malo que tienen? Categorizarnos de alguna manera tanto lo positivo como lo negativo. Ok, pues lo positivo sería esto, nos permite crear redes. Hoy en día podemos ver una conferencia a través de una red social, nos podemos enterar de un libro, por ejemplo, a través de una red social, podemos crear redes colaborativas de trabajo, redes académicas, inclusive hasta científicas, que yo me puedo enterar aquí de lo que está sucediendo allá en España y puedo colaborar contigo como ahorita lo estamos haciendo. Eso es algo muy positivo para la parte de las sociedades del conocimiento, ajá, que permiten que el conocimiento pues se expanda mucho más y que las personas se apropien más de esto. Lo negativo sería esta parte de no tener suficiente criterio o suficiente reflexión, ver las cosas de manera más crítica, de que haya un equilibrio. Puedo yo consultar un libro en internet, pero inclusive igual pasa con con la inteligencia artificial, que hoy en día la tenemos, pero sí a máximo desarrollo. Es buena, es una herramienta, la inteligencia artificial es muy beneficiosa, pero podemos caer, si no tenemos lo que te digo, esa visión crítica, podemos caer en que totalmente le dejemos eso a la inteligencia artificial y encadenarnos a esa inteligencia artificial, ser esclavos de esta parte. Entonces yo pienso que no hay por qué tomarlo todo de manera pesimista. Pienso que aquí la clave es tener un equilibrio entre el dejarnos guiar por esas herramientas que fueron creadas pues para eso, para facilitarnos la vida, pero sin caer en estos, eh, no sé, obsesiones o perder totalmente el sentido crítico. Y, y por último, me gustaría preguntarte qué consideras que hace falta o qué le hace falta a la sociedad actual.
Esa es muy buena pregunta y creo que abarcaría igual muchas cuestiones, pero lo que yo observo en mi día a día o también en mi labor, en todo esto, es que nos hace falta esta empatía, de ver, ponernos en el lugar de la otra persona, qué está diciendo y ver que lo que yo le voy a decir a esa persona va a generar un impacto en esa persona. Ese impacto puede ser negativo o también puede ser positivo. Otra es que nos hace falta también atención, atención plena, no media atención. Por ejemplo, en las conversaciones en una comida, por ejemplo, yo lo veo mucho que cada quien a veces está en su rollo, mirando el móvil. De pronto, aquí en México la comida nos une. Una comida familiar es lo máximo que puedes tú experimentar cuando te reúnes con los familiares, ¿no? Inclusive con amistades. Pero ahora, ¿qué pasa? Que vemos una desconexión. Ya es por un lado estoy mirando el móvil y por otro lado te volteo a ver qué me dijiste y no haya esa atención plena. Creo que es lo que también hace falta. Y la otra es que también me alarma a mí ver que hay mucha violencia en redes sociales. Hoy en día es muy fácil ocultarse, no mostrar tu identidad y ponerte a ofender a través de una pantalla a personas que ni siquiera conoces solamente porque piensan igual, no piensan igual que tú o no comparten tus mismas opiniones. Entonces, esto a mí me parece que es grave porque nos está llevando a una violencia desmedida, a una también intolerancia. Son cosas que siento que hacen falta en nuestra sociedad y que también es necesario reforzar estos elementos con los más pequeños, con nuestros hijos, con nuestros pequeñitos que tenemos en las aulas. Con la próxima generación, efectivamente. Las próximas generaciones, así es. Claro. Besabé, quiero decirte que me ha encantado la entrevista. Eh, La hemos conocido un poquito más a nivel humano, a nivel profesional, y quiero darte las gracias por tu participación en el programa y por la colaboración desinteresada que has tenido en el mismo. Pues muchas gracias, Antonio. Fíjate que yo estoy muy contenta de estar aquí contigo compartiendo y me divertí mucho. No pensé que fuera a ser así una charla tan amena y en la que me iba a sentir así tan en confianza. Entonces, mi reconocimiento para ti, que haces esta labor tan noble y tan también desinteresada de dar a conocer a otras personas de diferentes rincones del mundo. Y me parece maravilloso esto de que conectes a las personas a través, sí, de su perfil académico, profesional, pero más allá de esta parte humana, que todos, finalmente, todos compartimos esto, no importa de dónde seamos, todos somos humanos y compartimos emociones, visiones de vida y podemos reencontrarnos a través de ello. Pues muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, Antonio.